Gracias, Alejandro. Un gusto tenerte acá, como siempre. No, gracias por la invitación, Rubén. Sos un amigo de la mesa ya vos. Sí. Bueno, ¿cuál es tu primera visión? Porque yo dije que la gran crisis política nos arrastra a una crisis económica, porque no se toman las decisiones políticas que hay que tomar para dar vuelta a esta economía. ¿Cómo lo estás viendo vos? Y la verdad que ya llevamos una década de no crecimiento. O sea, una década donde el producto en promedio cayó 0.3 por año, la población crece a un 1% por año, es decir, que el PIB per cápita cayó desde el 2012 a la fecha en 1.3%. O sea, realmente... ¿Desde cuándo, perdón? Desde el 2012, digamos. 1.3 el PBI por cápita en todo ese recorrido. Sí. Está bien. O sea, realmente es una situación bien preocupante, quiere decir que tenemos que hacer otra cosa. Y básicamente lo que pasó es que durante los primeros mandatos de Cristina, el gasto público fue aumentando 1 punto del PIB por año durante más de 10 años. Y entonces hemos llegado a un nivel de gasto público en porcentaje del PIB del 34% a nivel nacional, 34% del PIB, el nivel del gasto público, y la economía con ese nivel de gasto público no funciona porque tenés déficit, tenés que emitir para financiarlo y tenés un dólar barato de equilibrio, y en consecuencia, digamos, hay que revertir eso. O sea que es una tarea de largo plazo, como has dicho. Y la principal es esa, la principal tarea es bajar la inflación bajando el déficit fiscal. Hay otras cosas también para hacer, digamos, en el mercado laboral, pero básicamente esas son las dos principales cosas que hay que ocuparse. Y bueno, el gobierno ha hecho un acuerdo con el fondo en la actualidad, donde no es todo el mundo sabe que no es muy exigente, básicamente es para que el gobierno termine su mandato, digamos, con una inflación razonable y no con una dinámica de la inflación creciente que puede terminar en cualquier cosa. Y el gasto público estos próximos 2 años va a bajar medio punto del PIB si lo cumplimos al acuerdo. Y tengamos presente que durante la época de Cristina había aumentado 1% por año. Ahora estamos haciendo un esfuerzo de bajarlo medio punto en los 2 próximos años. Después, para el próximo gobierno, según el acuerdo, lo va a tener que bajar 1 punto más hasta el equilibrio. O sea que está bien eso, está realmente el acuerdo, digamos, una cosa muy modesta, pero si uno lo cumple, el próximo gobierno va a poder encarar las reformas con una situación más adecuada, digamos, ¿no es cierto? Dijiste, si uno lo cumple, entonces la pregunta obvia ¿es cumplible? Sí es cumplible, digamos. Desde el punto de vista económico es cumplible. Sí es cumplible, hay que hacer esfuerzos. Lo fiscal no es muy duro, por decirlo así. Se ha complicado un poco ahora con la guerra de Ucrania, ¿no es cierto? Y con entonces el aumento del precio, digamos, de los combustibles. Nosotros tenemos que importar gas, y entonces el gas ese que vamos a importar nos va a costar 5 veces más de lo que nos costaba hasta antes de la guerra, y en consecuencia eso va a generar problemas. Para cerrar el déficit fiscal va a ser un poco más difícil, y para conseguir también, y va a haber más escasez de dólares, digamos, claro, al pagar más por las importaciones. Pero el acuerdo es cumplible, obviamente, si hacemos los deberes. Pero con un gobierno, digamos, que empiezan a pelearse en la cabeza, digamos, si hay que hacer o no, si hay que cumplirlo o no, digamos, porque básicamente esa es la pelea, ¿no es cierto? Está complicado, ahí se empieza a complicar. Hay otras metas que son un poquito más exigentes, que es la meta de emisión de dinero. El acuerdo con el fondo dice que en este año el gobierno va a poder emitir solamente 1% del PIB. El déficit, si lo cumplimos, va a ser de 2,5%, y de ese 2,5%, 1% se puede financiar con emisión del Banco Central este año. Y esa meta es un poco más complicada que la fiscal,
porque venimos de emitir bastante más, de emitir 4 puntos del PIB para financiar el déficit fiscal. Entonces eso va a ser un poco más complicado, pero de nuevo es un buen mecanismo, digamos, para ir encaminando las cosas y que la inflación no es que va a bajar bruscamente, pero si uno lo cumple, la inflación no va a crecer y hacia futuro y vamos a ir encaminando la economía, ¿cierto? También hay una meta adicional del acuerdo que es la acumulación de reservas. El país, digamos, en realidad tuvieron que hacer este acuerdo porque nos quedamos sin reservas y no teníamos ni siquiera para pagar el próximo vencimiento, el que pagamos en marzo, ¿no es cierto? Entonces tuvieron que acordar para no entrar en default y entonces ahí hubo un ingreso de DEX o de dólares, digamos, 10.000 millones de dólares para fortalecer las reservas. Y este año el gobierno va a tener que acumular 5.800 millones de dólares, digamos. El año que viene 4.000, etc. También, entonces, esas son las 3 metas que hay que cumplir de déficit, de emisión monetaria y de acumulación de reservas. Pero se puede cumplir, es un acuerdo razonable y sería interesante que lo podamos cumplir, digamos, hacer el esfuerzo para cumplirlo. Acá aparece, Alejandro, un ingrediente que por supuesto los economistas no tienen por qué tenerlo en cuenta, pero que es el costo político. Esto es, todas las medidas que vos describiste recién, más otras que te piden los posibles inversores que están afuera, y te dicen, mire, si usted no hace una profunda reforma laboral, con esas leyes laborales es muy difícil ir a invertir a la Argentina. Y la otra es una baja intensiva del costo fiscal que tienen los que invierten, es decir, la cantidad de impuestos que tiene Argentina, creo que estamos entre los 5 primeros del mundo, la carga fiscal que tiene hoy la Argentina es tremenda. Y eso también tiene costo político, porque hacer una reforma laboral, quitarle poder a los sindicatos en la Argentina no creo que sea una cosa fácil. Y por el otro lado, ¿por dónde empezás a recortar si querés bajar impuestos? ¿No? Es decir, ¿cómo? Porque en definitiva, como vos muy bien decías al comienzo, si querés reducir en serio el déficit fiscal y querés achicar el gasto público, tenés que ir a recortar. ¿Dónde pones la tijera? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde pondrías vos la tijera para empezar a recortar todo esto? Sí, hay que priorizar los problemas, ¿no es cierto? Entonces, el principal problema viene siendo el gasto y entonces ahí lo que tenemos que hacer es eliminar esos subsidios. No puede ser, ¿viste?, que la población, que todos nosotros paguemos el gas y la electricidad solamente un pequeño porcentaje, un 20-30% de lo que realmente cuesta. Entonces, ahí es bien difícil porque nos hemos acostumbrado durante una década a tener esos insumos regalados y entonces ya pasó con el gobierno de Macri que la gente se enojó, ¿no es cierto?, cuando las tarifas fueron actualizando las tarifas a su verdadero costo. Y lamentablemente este gobierno deshizo todo eso que se había hecho, ese esfuerzo que se había hecho en el gobierno anterior de poner las tarifas a tono con lo que realmente costaban, se deshizo totalmente. Y entonces ahora hay que empezar de nuevo con eso. Pero no queda otra que acordar pocas reformas, pero hacerlas. Por eso que dijimos 2 o 3, digamos, la del gasto es una, la laboral es importante también, porque tenemos 10 millones de personas en la informalidad. Esa gente en la informalidad no paga ningún impuesto y no va a tener seguridad social, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso también, incorporar a esa gente en el mercado laboral formal es importantísimo y eso también. Entonces, esas son 2 reformas. Tú planteabas la de los impuestos. Obviamente que los impuestos más distorsivos hay que ir eliminándolos, pero yo en estos 2 primeros años, de hecho no es lo que está planteado en el fondo, es al revés. El acuerdo con el fondo todavía hay algunos impuestos que los van a querer aumentar, digamos. O sea, ¿al campo, por ejemplo? Hay algunos impuestos, a las valuaciones en la ciudad de Buenos Aires, las valuaciones de los inmuebles, las van a actualizar. Y bueno, entonces, sí.
O sea que la tónica ahora está yendo al revés, ¿no es cierto?, de eso. Por eso quizás lo que habría que hacer es consensuar algunas cosas básicas, que sería bajar el gasto, aunque este gobierno tampoco lo quiere bajar mucho, pero posiblemente esté obligado de bajarlo, porque cuando venga el acuerdo con el fondo, lo que va a pasar, hay metas trimestrales a cumplir, y entonces ahora en mayo viene la auditoría, por decirlo así, y entonces va a haber cosas que van a estar un poquito descalibradas y va a haber que recalibrarlo, ajustando políticas, y entonces posiblemente ahí vayan a exigir una reducción del gasto un poquito más severa de la que estaba prevista inicialmente. Está bien. Bueno, seremos testigos de los cambios que ojalá se vengan, como decís vos, y si no, seremos testigos de nuevas catástrofes, como las que ya hemos tenido en otros tiempos. Muchas gracias, Alejandro, por venir al programa. Gracias, Rubén.